Se los ve a lo lejos ondear su bandera en un barrio cualquiera. Salen a pelear con el tiempo en contra y la historia a favor. Bien, seguimos esta semana analizando las circunstancias en cómo se está transitando la pandemia, finalizando abril, comenzando mayo. Finalmente la propuesta del Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH, de que había que blindar abril, no se blindó. El gobierno optó por una vía híbrida donde bajó la movilidad en la educación, pero mantuvo en un degradé la movilidad que en definitiva no termina de asegurar la consolidación necesaria en torno a la vacunación. ¿Qué podemos evaluar a esta altura? Que si es condición necesaria para superar la pandemia vacunarnos, que va a buen ritmo relativo, no basta si esto no se hace en condiciones de cuidados, de las burbujas, de quedarse, y eso reclama necesariamente medidas que el gobierno no ha estado dispuesto a hacer. No ha estado dispuesto a asumir efectivamente que una persona, una familia que necesita recursos para poder vivir, no puede quedarse en su burbuja. Y esto inevitablemente no consolida lo fundamental. ¿Qué podemos leer esta semana respecto a esto? Cuando hubo una propuesta de un grupo por la vida creando puentes, de que buscaba que se consolidara un espacio de acuerdo nacional que finalmente el presidente desestima, ¿sí? Y que igual este espacio se vuelve a reunir sobre la base de ver las voces de uruguayos del exterior, científicos, que nos pueden seguir aportando distintas propuestas para ver cómo transitamos los puentes de manada menor. Dos cosas. Queda claro de que la ciencia nos da datos, pero es la política la que tiene que gestionar. ¿Cómo ha gestionado la política? Y desde el gobierno se ha gestionado sobre la base no de asumir el mal peor que implica la pérdida de vidas, sino desde la lógica del mal menor, que en última instancia el ciclo de la pandemia terminará y tendrá costos. Y se asume no sobre el enfoque de derechos, que implicaría entonces garantizar a cada persona, a cada colectivo y a toda la sociedad el poder vivenciar esto de tal forma que tenga los menores costos posibles, sino que se apela para poder llevar esto adelante, como explicamos la columna pasada, la libertad responsable. Libertad responsable que decíamos es condición necesaria pero no suficiente, porque sin responsabilidad pública que garantice las condiciones para el ejercicio de la libertad, se está condenando a la gente de peor, en condiciones de mayor vulnerabilidad, a exponerse. A la vez, como decimos, tomar como mal menor el tema de las muertes que produce la pandemia, que en definitiva pasará, es quizás políticamente lo más trágico que vimos en Brasil lleva al extremo y que posiciona hoy a la sociedad y al Parlamento a un cuestionamiento de juicio a cómo se enfrentó la pandemia. Uruguay tendrá que evaluar por qué la política no fue capaz de gestionar de tal forma esta situación. Como dice el historiador Harari, la pandemia demostró el triunfo de la ciencia y el fracaso de la política. Y esto es peligroso, porque no es la ciencia la que manda, sino la política, y la política debe mandar a partir de asumir los mensajes que da la ciencia. Y vimos con gran alegría que el presidente Biden asume esto y lo hace en todos los planos, no solo en el sanitario, sino que va a poner impuestos a los más ricos para amortiguar la crisis social y dar igualdad de base, que es fundamental. Estamos ante el 1 de mayo, Día de los Trabajadores.
Todos y todas somos trabajadores. Salir del engaño de la idea de que los profesionales, las llamadas clases medias no son trabajadoras. Somos todos trabajadores. Es decir, que vivimos de nuestro accionar, y cuando perdemos el acceso a el empleo, quedamos en una situación de marginalidad. Yo quisiera reflexionar sobre el sentido de la relación entre capital y trabajo y empleo. El empleo es una de las formas de obtener recursos para la sobrevivencia, pero otra tiene que ver con la condición de la generación de capital. Pero lo que se ha perdido es la comprensión que quien genera el capital es el trabajo humano que lo desarrollan los trabajadores fundamentalmente, sean estos intelectuales, sean obreros, sean empresarios, sean los que sean. Por tanto, se genera básicamente socialmente el capital. El capital no es una condición de los individuos. El margen de singularidad en la creación de capital, como muy bien dicen Stiglitz y varios premios Nobel de Economía, es muy relativa. La meritocracia que ha llevado a que la distribución de capital esté sobre la base de los individuos, ignora la realidad del proceso de generación de riqueza. El proceso de generación de riqueza es el trabajo humano en su condición social y en su diferencia singular, pero no absoluta. Por tanto, estas sociedades en las que vivimos, que siguen fortaleciendo la idea que la retribución y distribución de la riqueza pasa por la iniciativa individual, que no es más que un porcentaje menor en la generación de riqueza, es profundamente injusta, profundamente inequitativa. Por eso en el Día de los Trabajadores reivindicar no solo el derecho al empleo, al salario digno, sino también al hecho de que el capital, la riqueza, es una generación de trabajo, del trabajo, producto que de alguna manera debe ser devuelto a la sociedad, no solo en servicios sociales, sino en inversión, para que se logre superar la desigualdad, la pobreza, la exclusión y se genere igualdad social. Esto que fueron los debates y las luchas del siglo XIX y XX son también las luchas del siglo XXI. El PICNT en Uruguay convoca por la vida y el trabajo en este sentido. Es una lucha en favor del derecho y el desarrollo de todas las personas y colectivos en esta sociedad. Todos los militantes